Bienvenido a Uniteo. Hoy tenemos un video especial. Los 5 dioses más extraños del mundo. En este video conoceremos a 5 deidades diferentes con poderes diferentes, algunos absurdos y hasta raros y divertidos. Esto es Uniteo. Matshishkapeu era el espíritu de los pedos en la mitología inuit. Su nombre significa literalmente el hombre pedo. Era el espíritu más poderoso del mundo inuit, incluso más poderoso que el maestro Caribou. Kanipinikasiku. Este era un espíritu animal que había sido originalmente un hombre inuit que se enamoró de una mujer caribú y se convirtió en uno de ellos. Era el encargado de proveer a los inuit de caribús para cazar y comer, pero también les exigía respetar ciertos rituales para hacerlo. Un día el maestro Caribou decidió que los inuit no podían cazar más renos, así que por más que ellos intentaban atraparlos, esto era imposible sin su consentimiento. Los inuit pidieron ayuda a Matshishkapeu, el señor de las flatulencias, quien accedió y usó sus increíbles poderes para castigar al maestro Caribou. El espíritu de los pedos le causó una dolorosa constipación al maestro Caribou, que lo hizo sufrir tanto que deseaba morir. El maestro Caribou se dio cuenta de que era más fácil dejar que los inuit cazaran nuevamente a los caribús, que sufrir de ese eterno y doloroso estreñimiento. Así, Matshishkapeu salvó a los inuit del hambre y demostró su gran poder. Xochipilli era el dios del amor, los juegos, la belleza, las flores, el maíz, el placer y la ebriedad. Sagrada en la mitología mexica. Su nombre significa príncipe de las flores o noble florido, aunque también puede ser interpretado como flor preciosa. Su culto se relacionaba con el de otros dioses del maíz, como Tlaloc o Sinteot. Estaba asociado con Macuilxochitl, 5 flores, dios de los juegos y las apuestas. Su hermana melliza era Xochiquetzal, en su festividad religiosa asociada, que significa fiesta de las flores en náhuatl, se hacían ofrendas de comida, y los pueblos cercanos a Teotihuacán llevaban cautivos como tributo para los sacrificios. Era el dios del juego de Patoli. Entre otros dioses, fue representado usando un talismán conocido como un oyowali, que era un colgante en forma de lágrima hecha a mano de madreperla. Su escultura más famosa se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de México, y muestra al dios sentado sobre una base decorada con flores y mariposas. Su cuerpo está cubierto de símbolos que representan plantas sagradas con propiedades alucinógenas, como los hongos psilocibios, el tabaco, el ulouliuqui, el sinicuichi y la cacahuazochitl. Se cree que el dios entraba en un estado de trance al consumir estas plantas y se comunicaba con el mundo espiritual. Cardea era la diosa de las bisagras, los umbrales, las puertas y la salud, en la mitología romana. Su nombre deriva del cardo, que significa gozne. Era la diosa titular de las casas romanas y también estaba asociada con el viento. Protegía a los niños de los vampiros y las brujas y era también benefactora de los artesanos. Según el relato mitológico, Cardea fue originalmente una ninfa, que habitaba en las colinas donde luego se fundaría Roma. Fue violada por el dios Jano, quien como indemnización por haberle quitado la virginidad le concedió el privilegio de amparar y defender las puertas de las casas romanas. Su culto fue importante en la antigua Roma y era adorada en la festividad de Beltane y el 1 de junio, al ser vistos ambos como una bisagra metafórica del año. Se colgaban máscaras, bolas y figurillas en las entradas o en los árboles en su honor, para fomentar el crecimiento de las cosechas. El árbol de espino estaba consagrado a ella. Ovideo decía de Cardea, en lo que parece ser una fórmula religiosa, que su poder es abrir lo que está cerrado y cerrar lo que está abierto. Saehain Nir
Era el jabalí cósmico que era matado y devorado todas las noches por los Æsir y los Einherjar en la mitología nórdica. El cocinero de los dioses, Andrimnir, era responsable por la matanza y la preparación en la caldera mágica Eldrimnir. Después que Saehrimnir era comido, el animal era revivido para proveer la comida del día siguiente. De esta manera, los dioses y los guerreros caídos en batalla se alimentaban y se preparaban para el Ragnarok, el fin del mundo. Saehrimnir era considerado el mejor de los jamones, aunque muy pocos sabían con qué carne se alimentaban los campeones. Su nombre significa el carbonizado marino o el marino nadador. Se desconoce su origen exacto, pero se cree que podría estar relacionado con el jabalí dorado Gullinversti, que pertenecía al dios Freyr. Zapona. Era un dios africano que se creía causaba y curaba la viruela, una enfermedad contagiosa y mortal que afecta a la piel y a otros órganos. Los pueblos Yoruba y Edo, de Nigeria lo adoraban y ofrecían sacrificios para evitar o aliviar la plaga. Zapona era un dios temido y respetado, pero también caprichoso y cruel. Se dice que podía enviar la viruela a quien quisiera, sin importar su edad, sexo o condición social. También podía proteger a sus fieles de la enfermedad o curarlos si se le rogaba adecuadamente. Zapona tenía varios atributos y símbolos asociados a él. Uno de ellos era el color rojo, que representaba la sangre y las erupciones cutáneas de la viruela. Otro era el hierro, que se usaba para hacer cuchillos, agujas y otros instrumentos para marcar la piel de los enfermos o de los iniciados en su culto. También se le relacionaba con el fuego, el calor y la sequía, que eran condiciones propicias para la propagación de la viruela. Su animal sagrado era el perro, que se sacrificaba en su honor o se usaba para detectar la presencia de Dios. Zapona tenía un sacerdocio especializado que se encargaba de atender a los enfermos, realizar rituales y transmitir sus enseñanzas. Los sacerdotes de Zapona eran llamados Onishegun o Babalawo, y tenían conocimientos sobre medicina, magia y adivinación. Ellos eran los únicos que podían entrar en contacto con el dios sin riesgo de contagio, ya que habían sido inmunizados mediante una especie de vacunación rudimentaria. Los sacerdotes de Zapona también tenían poder político e influencia social, ya que podían decir quién vivía o moría por la viruela. Zapona fue un dios muy importante en África Occidental hasta el siglo XX, cuando la viruela fue erradicada gracias a las campañas de vacunación masiva. Sin embargo, su culto aún persiste en algunas zonas rurales o entre los practicantes de religiones afroamericanas como el candomblé o la santería. Zapona es un ejemplo de cómo las creencias religiosas pueden estar relacionadas con las condiciones históricas y ambientales de una cultura. Hasta aquí este video. Esperamos fuera de tu agrado, y nos ayudes a compartir, comentar, darnos tu like, y suscribirte para más contenido como este. Te dejamos más para que sigas aprendiendo sobre los diferentes dioses de la mitología mundial. Esto fue Uniteo.